3 hábitos necesarios para reforzar tu cerebro. Los malos hábitos perjudican nuestro cerebro y lo deterioran. La importancia de los hábitos y de cómo adoptar buenos hábitos para que nuestro cerebro funcione de manera correcta y no perjudicar nuestro desempeño diario es una habilidad para hacer cada día. Hoy te voy a dejar 3 hábitos que tu cerebro amará y aceptará como una fuente de energía y libertad. Primero debes saber cuáles son esos malos hábitos que hacemos sin apenas pensar en lo que estamos haciendo mal. Te digo unos cuantos. Tenemos malos hábitos cuando tomamos malas decisiones o lo hacemos erróneamente, nos falla la memoria en pequeñas cosas, no tenemos fuerza de voluntad o procrastinamos, tenemos problemas para dormir o conciliar el sueño reparador, sentimos cansancio o pereza continua y no nos apetece hacer nada en todo el día. No podemos controlar la ira o el estrés y lo pagamos con el primero que se ponga delante. Sentimos depresión o estamos a punto de caer en ella. Sentimos que estamos teniendo mala salud, nos duele todo y a veces sin saber por qué. O mantenemos relaciones tensas con todas esas personas de nuestro entorno. Estos son unos cuantos, pero puedes tener muchísimos más. No debe preocuparte, esto lo hacemos o lo hemos hecho todos alguna vez en nuestra vida. Esto es solo una pequeña ayuda para reforzar y reforzarte en adquirir buenos hábitos. Todas las personas que tienen éxito en la vida comparten ciertos hábitos que mejoran la función cerebral, aumentan su coeficiente intelectual y mejoran su memoria. Y son mucho más rápidos en sacar conclusiones y llevarlas a cabo sin pensarlo 2 veces. Incluso se ha comprobado que incrementan el tamaño de tu cerebro al adherir nuevas células y fortalecerlas. En estudios científicos se han descubierto algunos datos muy interesantes sobre cómo los individuos exitosos pueden mejorar su función cerebral. Y uno de ellos, de más reciente creación, es la neuroplasticidad. Ya te hablé de ella en algún vídeo pasado. La neuroplasticidad es el proceso en el cual el cerebro cambia y se transforma en el tiempo. Pero esto no lo hace por ciencia infusa, ni de la noche a la mañana, y tampoco tarda años en que, para que tu cerebro tenga el impresionante poder de la neuroplasticidad, pues es necesario entrenarlo constantemente, leyendo a diario y haciendo y aprendiendo cosas nuevas. Esto lo vemos reflejado en los cambios que experimenta hasta llegar a la edad adulta. Cuando creas un hábito nuevo, tengas la edad que tengas, cuando aprendes algo nuevo, cuando haces que las cosas que amas a diario, es ahí donde ocurre la neuroplasticidad. Tu cerebro se reconfigura, es algo así como lo que hace tu GPS de tu coche. Cuando has cambiado la dirección sin previo aviso y te dice recalculando ruta. Al cambiar tu comportamiento y al cambiar tu forma de pensar, haces que tu cerebro cambie. Ninguno de nosotros está atrapado en las circunstancias debido a nuestro ADN. Eso es lo que nos han dicho siempre. Nuestro ADN puede cambiar. Tenemos ese poder, aunque no te lo creas. No son las circunstancias las que determinan nuestro destino. Son nuestros pensamientos y nuestras acciones, como te he dicho antes, tus decisiones. Como te he dicho alguna vez, solo tú tienes la llave que abre esa puerta y solo tú decides usarla o no. Y esta es la buena noticia, solo depende de ti. Siempre vamos a tener el poder y la disposición de ser más inteligentes. La neuroplasticidad puede permitir a cualquier ser humano, tenga la condición que tenga, en la edad, viva donde viva, cambiar sus circunstancias, simplemente cambiando sus comportamientos y sus pensamientos. Y por tanto, eso implica cambiar los hábitos. Entonces, todos podemos tener éxito, sin importar nuestra edad, género, posición social, religión o cualquier otro impedimento que se te ocurra. Hoy te propongo 3 hábitos que serán el mejor abono que podrás echar a ese ser vivo que es tu propio éxito, entrenando tu cerebro. 1. Lee al menos 1 hora al día para aprender. La mayoría de la gente no lee.
no le gusta, le parece aburrido o una pérdida de tiempo. A algunos incluso les parece caro comprar libros. Lo que no saben es que sale mucho más cara la ignorancia. Hay estudios que dicen que leer para aprender al menos 30 minutos al día refuerza nuestro cerebro al adquirir nuevos conocimientos. Yo lo hago 1 hora diaria, que tampoco me parece excesivo y te aseguro que compensa y mucho. Sobre todo cuando quieres salir adelante por tus propios miedos y aprender cada día a ser mejor en lo que haces. Compruébalo por ti misma, por ti mismo. ¿Qué puedes perder? Hay muchas maneras de sacar tiempo para hacerlo. Una de ellas es dejar de ver televisión. Lee para saber más de aquello que te apasiona, a lo que quieres dedicarte. Nunca es suficiente lo aprendido porque todo en nuestra vida está siempre en continua evolución. Hay estudios en los que se demuestra que más del 80% leyó 1 o 2 libros educativos al mes. ¿Sabes por qué? Curiosamente, todos ellos eran personas millonarias. El 98% de las personas que estaban en una situación poco favorable no tenían el hábito de leer, ni siquiera novela, que es un hábito de entretenimiento y sabiduría a la vez. El 95% nunca ha leído un libro de superación personal. Solo viendo vídeos no se consigue tener aquello que realmente quieres, pero sí que pueden ser la base de la ayuda que necesitas para entrar en la rueda de la disciplina y el coraje que necesitas para salir de donde estás en estos momentos. Yo misma he visto cientos de vídeos para aprender muchas de las cosas que sé ahora. Anímate a profundizar en aquello que es vital para salir adelante y no pienses en el precio que ese libro tiene para tu conocimiento. Solo piensa en lo que te puede aportar en el futuro. A mí me pasó hasta que lo entendí y hoy soy una consumidora aférrima de los libros que me ayudan a seguir con mis sueños. Leo más de 2 al mes. Entonces, ¿qué le sucede a nuestro cerebro cuando empezamos a leer y a aprender diariamente? Pues cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro libera una proteína que estimula las neuronas para que hablen entre sí. Cuando se da esa comunicación, ese nuevo aprendizaje se convierte en una memoria. Cuanto más repasas y repasas lo que aprendes, más fuerte se vuelve esa nueva comunicación y más fácil te resulta recordar esa información. Es como cuando usas un fertilizante para las plantas y las ayudas a crecer. A medida que aumenta el hábito de leer y aprender a diario, activas esas conexiones neuronales y lo que haces es que tu cerebro crece y te haces más inteligente. Es muy importante que hagas esto a lo largo de tu vida, pero si lo haces cuando ya eres mayor, a partir de los 50 o 60 años, tienes la posibilidad de alejar la enfermedad del Alzheimer, porque creas nuevos hábitos en tu cerebro, con nuevas habilidades, y es más difícil que tu cerebro envejezca a la velocidad que lo hace cuando llega esa enfermedad. Tengo a mi mamá con 80 años que lee una media de 2 libros al mes y lleva todos sus asuntos ella sola. Me refiero a los asuntos del banco, recibos, facturas, citas médicas, toda su agenda sin necesidad de ayuda externa. Y comenzó a leer con 60 años. Hoy es una lectora empedernida. Una de las cosas por las que le dediqué mi primera novela, La flor de Chamberí. 2. Aprende algo nuevo un par de veces al año. Cada vez que te involucras en una nueva actividad y luego la practicas, tu cerebro cambia. Es otro hábito que tu cerebro agradecerá. Como te he dicho antes, cada actividad que repitas y repitas crea nuevas conexiones neuronales. Cuando repites las nuevas actividades que aprendes, las neuronas forman conexiones permanentes y lo que hace es que aumente el tamaño de tu cerebro. Por eso, para las personas mayores es muy importante que participen en nuevas actividades y mantener así sus cerebros activos. Esto evita que se estanquen, algo que generalmente los acompaña cuando se jubilan y cesa su actividad física o intelectual. Aquellos que quieren desarrollar sus cerebros deben participar en una nueva actividad más a menudo y repetirla hasta que se convierta en una nueva habilidad. Cada nueva actividad que se convierte en una nueva habilidad crea masa cerebral y mantiene tu mente activa y saludable. 3. Hacer ejercicio todos los días.
Me has oído hablar mucho de ello, pero es muy importante en cualquier momento de nuestra vida. Puedes adaptar el ejercicio a tu edad y a tu condición física. Si no puedes salir a correr o andar en bicicleta, quizá puedas ir a nadar a una piscina donde el cuerpo es menos pesado en el agua y te permita estar en forma. Si aún así te resulta difícil por el lugar donde vives o por tu condición física o alguna enfermedad que no te permita hacer ejercicios aeróbicos, puedes hacer yoga o simplemente estiramientos a diario que son increíblemente beneficiosos para la salud en general. Siempre hay algún ejercicio que puedas adaptar a tus condiciones actuales, porque no se puede negar que el ejercicio favorece la neuroplasticidad de tu cerebro. Te digo algunos de los muchos beneficios para tu cerebro que es hacer ejercicio con regularidad. Uno de ellos es permitir oxigenar el cuerpo aumentando la capacidad de crear glóbulos rojos que alimentan tu cerebro. Otro es que activa la creación de nuevas células al permitir sustituir y aumentar la vida útil de ellas para que vivan más tiempo, manteniendo tu cerebro joven. O el ejercicio regular aumenta también la capacidad de aprender y de recordar. Las personas de éxito se ejercitan una media de 30 minutos al día y no menos de 4 días por semana. Adapta tu ritmo de ejercicio a tu condición actual. La mayoría de las personas en situaciones menos favorables no hacen ningún tipo de ejercicio. Como nota final, quiero recordar aquí uno de los comentarios al respecto del doctor Mario Alonso Puig en muchas de sus intervenciones, donde nos dice que es muy importante también hacerse preguntas para llegar a las respuestas a las que no se llegaría si antes no te hubieras hecho esas preguntas. Y teniendo en cuenta que la razón y la emoción son inseparables, debemos siempre tener ilusión por triunfar. Acercarnos a los valores que están anclados en nuestra propia naturaleza y saber que una virtud, la que poseas, es que ese valor ya es parte de tu forma de vivir. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal, me haces muy feliz y ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más grandes. Recuerda activar la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.